Bien. Bueno, si no hubo dudas con respecto a la clase anterior, eh, vamos a continuar ahora y lo que vamos a ver hoy es progresión aritmética. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Esto es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Dicha cantidad, llamada diferencia de la progresión, diferencia o incluso distancia. ¿Qué quiere decir con respecto a constante? Que esto es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, vamos a decir que tenemos una secuencia de números, por ejemplo, 10, 12, 14, 16, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia constante o la progresión en este caso? Voy a decir que dichos números van de ¿cuánto? De 2 en 2, ¿sí? A eso se requiere con sucesión de números y la secuencia constante. También nosotros la podríamos llamar a esa distancia o diferencia razón, también se llama razón, ¿sí? Entonces, eso es una progresión aritmética. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve como para poder calcular para que nosotros podamos calcular en términos general términos, ¿sí? De números. Entonces, un ejemplo muy sencillo que yo les busqué fue, y ya se los muestro, este es un ejemplo que yo encontré, ¿no? Por ejemplo, 5, 9, 13 y así sucesivamente, 17 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué distancia yo tengo entre un número y otro? 4, porque va de 4 en 4, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que también, esto sería en términos positivos, ¿sí? También puedo tener una progresión aritmética, por ejemplo, en este ejemplo que le puse debajo, 2015, 2010, 2005. Esta razón o esta progresión va decreciendo, entonces va de menos 5 en menos 5. Esta razón, las razones progresivas pueden ser entonces positivas o negativas. Si son positivas, va a ser una progresión creciente, y si son negativas, una progresión decreciente. En términos general, ¿cómo sería? Yo voy a decir sea A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos, hasta A sub n. A sub n que sería el término final, ¿sí? Esa R significa razón. O sea que yo tengo una razón entre un término y otro, también llamado distancia o constante. Bien. Como les dije, esto a nosotros nos sirve para encontrar el valor de los términos, ¿sí? Entre una razón y otra. Le puse acá como observación, por ejemplo, si yo quiero saber el A sub 2, el término de de A sub 2, va a ser igual al primer término de A sub 1 y le voy a sumar otra razón. Lo podría resolver de esta manera, ¿sí? Por eso yo le puse A sub 1 más una razón sería A sub 2. A sub 3. Siempre tomo el primer término, ¿sí? Y le sumo dos razones más. Entonces, A sub 1 más 2 razón es igual a A sub 3. ¿Qué ocurriría con A sub 5? Y con A sub 5 va a ser igual A sub 1 más 4 razones. Y si quiero saber el de A sub 10, va a ser igual a A sub 1 más 9R. Si yo quisiera también, podría decir que esto puede ser igual, vamos a suponer A sub 10. También podría tomar el término 6 y decir A sub 6, y la diferencia para llegar a A sub 10 va a ser igual, le voy a sumar ¿cuánto? 4 razones. ¿Sí? O sea que yo puedo calcular los términos de cualquiera de las dos maneras. Puedo decir A sub 1, ¿cuánto me falta para llegar a sub 10? 9 razones. O también puedo hacerlo en función del término 6.
a sub 5 más 4 perdón, a sub 6 más 4 razones. O también lo podría decir a sub 5 más 5 razones, ¿sí? De esta manera nosotros calculamos los términos de la progresión aritmética. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. No, no. ¿No? Todo bien. Todo bien. Bueno, ¿se va entendiendo entonces esto de la progresión aritmética? Bien, entonces, ahora vamos a ir a un término más general, que esto es una formulita, como yo les dije, en términos general, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, punto suspensivo, hasta a sub n, que sería el último término, ¿sí? Entonces, en términos general, la formulita sería, después esto yo les paso en limpio y se lo reenvío, a sub n va a ser igual, ¿sí? A sub 1 más n menos 1 por r. ¿Qué sería ese n menos 1? Sería este, ¿sí? Si yo tengo a sub n acá, vieron que yo pongo más 9r. Ese sería ese n menos 1, ¿sí? N menos 1 sería 10 menos 1, 9. Y r sería la razón, ¿sí? Esa sería nuestra formulita en términos general de a sub n. Y acá viene la explicación. A sub 1 viene a ser el primer término. A sub n, el último término. N son las cantidades de términos que yo tengo y R viene a ser la razón, ¿sí? ¿Cómo yo hago, por ejemplo, para calcular el número de términos? Si yo quisiera saber, para poder calcular el número de términos, lo que tengo que hacer es despejar N acá, en esta fórmula que yo tengo, ¿sí? Como hacemos en las ecuaciones. Entonces, para el cálculo del número de términos, lo que hago es despejar N. Despejo N, fíjense. Tengo a n en este término, entonces, ¿qué hago? Paso a sub 1, que está de forma positiva acá, va a pasar en este término restando a sub n menos a sub 1. ¿Qué me queda? Me queda igual a n menos 1 por r. Esta r que está multiplicando acá, lo vamos a pasar al otro término dividiendo. Por eso voy a poner sobre r. Este menos 1 que tengo acá va a pasar al otro término sumando. Entonces me quedaría la formulita a sub n menos a sub 1 dividido r sumado más 1. ¿Sí? Eso va a ser igual a n. Esto a nosotros nos va a permitir calcular los números de términos de una progresión aritmética. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Bien. Continuamos entonces. Bien, vamos a ver entonces ahora un ejemplo. Yo tomé un ejemplo, puse 5, 18, 11, punto suspensivo, el último término, 89. Si yo miro bien, estos términos van de 3 en 3. La razón sería 3 entre un término y otro. Entonces yo quiero saber la cantidad de términos de este primer ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la formulita donde yo despejé n recién y voy a decir 89 es mi último término, ¿sí? Entonces, ¿qué es este a sub n que yo tengo acá? Ese a sub n viene a ser 89. Menos 5, ¿por qué menos 5? Porque es el primer término, que es 5 en este caso. Recuerden que la fórmula es a sub n menos a sub 1, o sea, el primer término. Entonces, 89 menos 5 dividido a la razón o la distancia. ¿De cuánto en cuánto va? De 3 en 3. Entonces, hago la resta, 89 menos 5 me va a quedar 84.
dividido 3 sumado 1. Hago la división de 84 dividido 3 y a ese resultado le sumo 1. O sea, le va a dar 28 más 1, le va a dar como resultado 29. O sea que esta progresión tiene 29 términos. Bien, ahora hay otro ejemplo para que lo puedan hacer ustedes. Tomen nota. El primer término es 10, 14, 18, 22, punto suspensivo, 122. Hagan el cálculo y díganme qué resultado les da. No se ve nada. No, porque lo saqué, estoy leyendo el mensaje. Bien, ¿cuánto les da como resultado? ¿Ya lo pudieron sacar? Ahí está. Frank me tiró un número, pero Frank, te estaría faltando algo. Muy bien, da 29 también, ¿sí? Recuerden que al resultado 29. le sumo 1, ¿sí? Da 29 también. Acá es una coincidencia, no siempre va a dar 29. Coincidió de que los dos ejemplos tienen el mismo resultado, ¿sí? Bien, y yo acá les anoté como observaciones, ¿sí? La explicación que le hice recién del A sub 10, A sub 1 más 9R, que también lo puedo calcular de A sub 6 más 4R. También A sub 20 puedo calcular en función del término 15, es decir, A sub 15 más 5R es igual a A sub 20. ¿Sí? Sí. Bien. Bien, ahora vamos a ir a la parte aplicativa. Ahora vamos a ir a la parte aplicativa. Yo les voy a dictar y ustedes tomen nota de un ejercicio, ¿sí? Y vamos a ir resolviéndolo juntos. Dice, el cuarto término. Bien, el cuarto término de una progresión aritmética es 16. Profe, ¿el cuarto término qué? De una progresión aritmética es 16. Y el décimo término es 28. Punto seguido. Hallar el término de 50 hallar el término de 50 de dicha progresión aritmética.
Bien. ¿Pudieron tomar nota todos? Sí, sí. Bueno. Bien. Bien, entonces nosotros tenemos, dice, el cuarto término de una progresión aritmética es 16 y el décimo término es 28 y nos pide hallar el término de 50 de dicha progresión aritmética. Bien, entonces nosotros sabemos que el cuarto término, o sea, ¿quién va a ser? A sub 4. Va a ser igual a 16. Y dice que el décimo término, o sea, A sub 10, va a ser igual a 28. Bien. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál de los dos es el mayor término. Y el mayor término, obviamente, es A sub 10. O sea que este A sub 10 va a trabajar en función de A sub 4. ¿Qué significa esto? Que yo voy a decir A sub 4 más ¿cuánto? ¿Cuánto me falta para llegar a A sub 10? 6R. 6 razones. Entonces, 6 razones va a ser igual a ¿cuánto? Recuerden que A sub 10 es igual a ¿cuánto? Yo acá tengo A sub 4, si le sumo 6 razones, tengo A sub 10, y A sub 10 es igual a ¿cuánto? 28. Dijimos recién. A 28, 28. ¿sí? A 28. Bien, entonces lo que yo necesito es hallar el valor de la razón, ¿sí? Yo sé que A sub 4 es igual a 16, o sea que acá comienzo a reemplazar los valores. Acá pongo A sub 4, 16, más 6R. Yo necesito saber cuánto vale la razón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar R acá en este caso. Entonces voy a tener 28 y comienzo a despejar. Me va a quedar 6R, va a ser igual a 28. Este 16 que está sumando va a pasar al otro término restando. 28 menos 16. R va a ser igual, este 6 que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Y 28 menos 16 es 12. 12 sobre 6. R va a ser igual a 2. ¿Sí? Ya tengo el valor de la razón. ¿Para qué hago estos pasos? Porque lo que yo tengo que averiguar es el término de 50 de dicha progresión aritmética. ¿Sí? Entonces, tengo los datos que A sub 4 es igual a 16, A sub 10 es igual a 28. Tomo el mayor que va a trabajar en función de, en este caso, del menor que es A sub 4. Por eso pongo A sub 4 y calculo cuántas razones me faltan para llegar a A sub 10. 6 razones, entonces 4 más 6 razones, A sub 10, que A sub 10 es igual a 28. Bien, ¿qué hago? Reemplazo los valores que tengo en cada uno. En este caso tengo el de A sub 4, que es igual a 16. Entonces pongo 16 en lugar de A sub 4, más 6 razones, igual a 28. Despejo R para ver el resultado de la razón. Esto para después averiguar el término de 50. Bien, entonces, ahora vamos a 50. Tengo A50, ¿sí?
Entonces, como A50 es el mayor, ¿yo qué voy a hacer? Voy a trabajar en razón de A sub 10, ¿sí? Entonces, A50 va a ser igual a A sub 10 más, ¿cuántas razones para llegar a 50? 40, ¿no? Muy bien. 40. Más 40 razones, ¿sí? Bien. Esto va a ser igual. ¿Cuánto vale A sub 10? 28. 28. Muy bien. 28 más 40 por, ¿cuánto vale la razón? 2. 2, porque recién la hallamos, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 50, esto va a ser igual a 50 igual a 28 más 40 por 2, que es 80, a 50 igual a 108. Y ahí terminó el ejercicio. O sea que la progresión aritmética en el término 50 es de 108. ¿Se entendió? Sí, sí. No parece complicado, ¿no? No, por enquanto está todo bien. Bien, el resto. Hagamos otro ejercicio. Se entiende, pero me Bueno. cambio. Bien. Bien, ahora yo les voy a dar uno a ustedes, ¿sí? Vayan copiando. 3, punto y coma, 6, punto y coma, 9, punto y coma, punto suspensivo, 18. Entonces ahora calculen el número de términos, ¿sí? Teniendo en cuenta esa progresión aritmética, 3, 6, 9 y 18. Fíjense cómo lo van a resolver, si es igual al que hicimos recién o el del ejemplo anterior. ¿Cuánto les dio? Muy bien.
da 6 como resultado. ¿Entendieron todos el ejercicio? Bien, ahora les dicto otro ejercicio. El cuarto término de una progresión aritmética, el cuarto término de una progresión aritmética es 10. Y el sexto término es 16. Profe, la primera, ¿cómo era? El cuarto término de una progresión aritmética es 10. Y el sexto es 16. Y el sexto es 16. Bien. Calculen ahora R. Fíjense en función de quién va a trabajar, ¿sí? ¿Cuánto vale R? ¿5? ¿Por qué 5? Ahora, espera. 6. 3. 3. Muy bien, es 3. Recuerden que cuando yo trabajo de la manera en que les mostré el ejercicio recién, yo les dije que el cuarto término es igual a 10 y el sexto término es igual a 16, ¿sí?
tomo el mayor que va a trabajar en función de A sub 4 en este caso. Entonces, A sub 4 más 2 razones, que sería A sub 6, que eso es igual a 16. ¿Sí? ¿Cuánto vale A sub 4? Vale 10. Entonces, 10 más las 2 razones, igual a 16. Despejo R, voy despejando R, entonces voy a tener 16. El 10 que está sumando va a pasar restando. 16 menos 10 le va a dar 6, dividido el 2 que está multiplicando la razón, R es igual a 3. ¿Sí? Bien, si yo quisiera escribir la progresión aritmética de este ejercicio, ya tengo que la distancia, ¿cuánto es? 3. O sea que va a ir de 3 en 3. Entonces, tranquilamente yo podría escribir la progresión aritmética teniendo en cuenta estos valores que yo tengo como resultado la distancia, ¿sí? Entre estos dos. Entonces, tranquilamente yo, Frank, ¿por qué 2R? Y porque yo el 6 trabajo en función de 4, ¿sí? Si yo tengo A sub 4, ¿cuánto me falta para llegar a 6? Me faltan 2 razones, ¿sí? Entonces, A sub 4 más esas 2 razones hacen A sub 6. Y A sub 6 es igual a 16. Y ahí voy despejando R para obtener el valor de la razón. ¿Se entendió, Frank? Bien. Entonces, como les decía recién, yo teniendo en cuenta la distancia o la razón que es de 3, puedo tranquilamente armar la progresión aritmética teniendo estos datos, ¿sí? O sea que tranquilamente podría partir desde 1, 1, 3, 4, 7, 10, ¿sí? 13, 16 y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Ninguna. No. Bien. ¿Tienen alguna otra clase ahora? Java, Sí, con Java. Augusto. Con Augusto. Bien. Bien, chicos.